tardes, bienvenidos a todos y a todas. Yo soy Marta Torres Martínez, la directora de Proyección de la Cultura y Programa Universitario de Mayores del Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deporte y Responsabilidad Social. Y en primer lugar quiero excusar a la vicerrectora, María Dolores Rincón, porque bueno, está en otro acto. Hoy ciertamente es un jueves altamente cultural. Tenemos la gala del abecedario solidario en beneficio del Alzheimer en la Universidad de Jaén. También tenemos la inauguración de una exposición en la que colaboramos en la Universidad de Jaén, los maestros plateros en la catedral. En fin, estamos bastante activos hoy jueves. Y bueno, a mí me complace mucho estar aquí con ustedes presidiendo esta actividad. Una actividad llamada Los signos del tiempo, interpretación y observación de los petroglifos de la cueva de Otiña, de la cueva del Torín, Otiña Jaén, que es producto de una convocatoria de proyectos culturales que nos hace mucha ilusión sacar todos los años desde el vicerrectorado, porque se abre a la comunidad universitaria, ¿verdad? Y no solo la solicitan docentes, personal del profesorado, investigadores de la Universidad de Jaén, sino en este caso un miembro de nuestro personal de servicio de administración, ¿verdad? Juan Carlos Roldán Martín, perdón. Y para nosotros pues es un placer que también este sector pida proyectos, porque sin duda es una actividad que debe de continuar y sobre todo con un tema, como estábamos comentando Marina y yo, tan necesario y tan interesante. Yo, por ejemplo, bueno, pues soy filóloga, en principio no soy, ¿verdad?, del ámbito de arqueología y de historia, pero fíjense, solo con la palabra petroglifo ya tenía ahí un interés, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ciertamente esa palabra, bueno, pues nos viene del griego, petro es piedra, glifo significa grabado, tallado, y ya de ahí pues podemos imaginar lo que significa, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la filología, pues también es muy interesante este tipo, por supuesto, de actividades. Bien, como digo, esta serie de actividades y de proyectos culturales son necesarios y tienen voluntad de continuidad, por supuesto, todos los años en nuestro vicerrectorado. Agradezco también la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén y agradezco, por supuesto, a los ponentes en esta mesa, ¿verdad?, que estaba en un primer momento, bueno, ya lo comentará Marina, compuesta por César Esteban, arqueoastrónomo, que no nos acompaña, Narciso Zafra, arqueólogo, y Francisco Gómez, también arqueólogo, y la va a moderar Marina Heredia. Marina Heredia, bueno, pues todos supongo que la conocen, ¿verdad? Es presidenta de la fundación, de la asociación Iniciativa Andamios para la Idea, fundada en 2013, que nace, como todos saben, con la vocación de convertirse en un espacio de debate y acción de ciudadanos de Jaén para construir precisamente una ciudad respetuosa con las personas, el patrimonio y el territorio. Y en este sentido, pues, como no, ella está aquí moderando pues un tema ciertamente interesante y muy atractivo. Así que yo simplemente, sin más dilación, doy paso a Marina Heredia y ya pues iniciamos esta interesantísima mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. El acto que hoy nos trae aquí y que, bueno, como veis, ha suscitado mucho interés, puesto que desgraciadamente es una pena, se ha quedado mucha gente fuera. Es una pena porque no solamente desde el punto de vista científico de lo que hoy aquí se va a presentar suscita interés, sino que también desde el punto de vista ciudadano hay mucha gente, muchos colectivos ligados a este paraje de Otiña, pues desde montañeros, asociaciones, la misma plataforma por Otiña. Y el acto, como digo, que nos congrega y que se completará el día 21 con la visita in situ al lugar donde se produce ese descubrimiento y con la contemplación del mismo, comenzamos a cogerlo allá por el mes de junio y lo planteábamos como el primer proyecto para la promoción del turismo cultural sostenible en el Valle de Otiñar. Ese nombre tan rimbombante tenía que ser así porque es un acto de promoción turística fundamentalmente y que se centra en la primicia de los recientes descubrimientos arqueológicos del conjunto de los grabados rupestres de la cueva del Torín.
llamando la atención así sobre el inmenso potencial turístico que presenta esta zona, asociado sin duda al entorno natural privilegiado en el que está enclavado. En pocas ocasiones como esta de esta tarde, se tendrá la oportunidad de asociar, por un lado, la primicia de un descubrimiento arqueológico con la originalidad de un acto cultural y la promoción turística del entorno de Otiña, sabiendo, como sabéis, que es la primera zona patrimonial de Andalucía. Fue la primera zona patrimonial que se declaró en Andalucía. Es la figura de máxima protección como bien de interés cultural. Y precisamente por sus valores, no solo históricos, sino también paisajísticos y todo lo que allí confluye. En segundo lugar, pues queríamos dar las gracias desde iniciativa, en primer lugar a la anfitriona, que es la Universidad de Jaén, por acoger este evento en sede universitaria y por el apoyo económico y el entusiasmo con que desde el primer momento acogieron la propuesta de realización de esta actividad. Y, como no, al área de turismo de la Diputación Provincial de Jaén, por aprobar la financiación para el proyecto que presentamos a la convocatoria de subvenciones públicas para asociaciones en materia de turismo. Para una asociación modesta como es Iniciativa, no hubiera sido posible sin vuestro apoyo. Y, como no, dar las gracias a la plataforma de Otiña y su entorno, de la que Iniciativa somos integrantes desde sus comienzos, y en particular a su portavoz, a Juan Carlos Roldán, y a su familia, que son el alma mater de este proyecto. Y, como no, dar las gracias a los investigadores que hoy nos traen aquí un descubrimiento en primicia. Estamos hablando de un valor patrimonial grandísimo, pero yo considero que un valor añadido patrimonial grandísimo que tiene Otiña es que haya investigadores como ellos, de nuestra tierra, que estén trabajando para poner en valor ese patrimonio. Y por último, y ya le paso las palabras a ellos, en este acto yo quería señalar una cosa. Este acto para nosotros, para Iniciativa, es mucho más que una mesa redonda. Hemos celebrado muchas conferencias, pero este es un acto que va más allá de una mesa redonda, porque puede suponer el paradigma de buenas prácticas para la participación ciudadana en la gestión del patrimonio cultural. Y pongo el acento en gestión, no solamente en la denuncia o en la reivindicación, sino también en la gestión del patrimonio cultural, de su conservación, de su difusión y su puesta en valor. Pues concita en torno a la consecución de ese objetivo a la administración pública, en la Diputación, a la institución cultural más importante de la provincia, que es la universidad, y a la ciudadanía, que nos organizamos a través de asociaciones. Y que en el caso concreto que nos trae de Otiña, ha dado ejemplo de rigurosidad de su trabajo, ya que en el tiempo récord de poco más de un año ha conseguido documentar la titularidad pública de los caminos de Otiña, de las calles y de la plaza de la aldea de Santa Cristina, reconocida hoy su titularidad municipal en el pleno del Ayuntamiento de 26 de febrero de este año. Algo inaudito, un trabajo que demuestra un tremendo rigor, que hoy difícilmente, sin ese apoyo de la plataforma de la ciudadanía, de multitud de profesionales que han puesto al servicio de esta causa su buen hacer y su trabajo, han conseguido en un tiempo récord que no hubiera conseguido ninguna administración, hacer un exhaustivo trabajo y muy riguroso de documentación de la titularidad pública de todos esos caminos. Por eso yo llevo la camiseta de la plataforma en vez de la de Iniciativa, que es la que me suelo poner para las conferencias. Porque esta camiseta es un símbolo de aquel 9 de noviembre de 2014, cuando empezamos el camino hacia la recuperación de la memoria, de la historia y del patrimonio de Otiña. Un camino que no tiene retorno, porque aunque a veces se habla de Otiña como que es la zona patrimonial de Andalucía, la primera, y efectivamente es la máxima distinción para muchos de los que estáis aquí, que ya nos conocemos, simplemente es vuestro pueblo. Y eso es el mayor galardón por el que mostráis vuestra ilusión y vuestro trabajo desinteresado. Y yo, sin más, voy a pasar a presentar a los ponentes. Como he dicho antes, no ha podido, por motivos
familiares imponderables no ha podido venir César Esteban, sí que ha mandado su parte de la investigación. Y entonces voy a presentar en primer lugar a Narciso Zafra de la Torre, al equipo que lo compone por Narciso Zafra de la Torre, que es licenciado en Prehistoria por la Universidad de Granada desde 1986. Es arqueólogo territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén desde 1992. Sus investigaciones abarcan la prehistoria reciente, la cultura ibérica, la arqueología del paisaje, la arqueología del pasado moderno y contemporáneo y el patrimonio arqueológico. Ha dirigido intervenciones arqueológicas en el Cerro de la Alcázar Baeza, en el Santuario Ibérico de Castellar, en el Dolmen de la Sabina en Quesada, en la zona arqueológica de Marroquíes Bajos, en la zona patrimonial de Otiña o en el Valle del Carmen. Ha redactado los expedientes de declaración de bien de interés cultural, entre otros, de la zona arqueológica de Marroquíes Bajos y de la zona patrimonial de Otiña, ambos pioneros en Andalucía. Ha sido inspector de más de 1 millar de estudios sobre el marco aldea neolítica de Marroquíes Bajos y la evolución de los paisajes culturales del Valle de Otiña. Su bibliografía, como podéis imaginar, es extensísima, con lo cual no la voy a leer por no comer más tiempo, y actualmente está en fase de publicación en el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén el libro titulado Arqueología del siglo de oro, estrategias de poder en Úbeda y Baeza. Por otro lado tenemos en la mesa a Francisco Gómez Cabeza, doctor en arqueología por la Universidad de Jaén. Fue codirector del proyecto Vehícula, si bien en los últimos años se ha ido especializando en la utilización de herramientas 3D aplicadas a la arqueología. En este ámbito ha trabajado en grandes proyectos europeos como el proyecto Carare o el proyecto 3D Icons, desarrollados por el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica. Actualmente colabora en proyectos como Arquivelab o Vehícula 3D de la Universidad de Jaén y también está trabajando en la digitalización de las piezas arqueológicas del Cerro de la Merced de Cabra, en el marco de un proyecto de la Universidad Autónoma de Madrid. El tercer arqueólogo de Jaén es Manuel Serrano Aragui, que será el que hará el día 21 la visita a las explicaciones allí en la Cueva del Toril, que es licenciado en Humanidades por la Universidad de Jaén, en especialidad de Territorio y Patrimonio Histórico. En su formación de posgrado colabora en el proyecto Orto, realizando diversas actividades de prospección y excavación arqueológica en Toya, promovidas por el Ayuntamiento de Peal de Becerro y la Consejería de Cultura. Posteriormente trabaja como bibliotecario y realiza cursos y programas becados durante 7 años como técnico en biblioteconomía y centros de documentación en el Instituto de Estudios Jienenses de la Diputación Provincial de Jaén. Arqueólogo profesional en excavaciones urbanas, realiza trabajos de consultoría como arqueólogo del Servicio de Protección del Patrimonio de la Delegación en Jaén de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Desde el año 2010 participa como arqueólogo y documentalista en el proyecto Fórum 2010 que la Universidad de Jaén desarrolla en el Museo del Conjunto Arqueológico de Cástulo, en Linares. Y por último, aunque no esté aquí, creo que es justo que sepamos la otra pata del proyecto, el César Esteban López, que es licenciado en Física y doctor en Astrofísica. Actualmente es profesor titular del Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna e investigador adscrito al Instituto de Astrofísica de Canarias. Ha realizado investigaciones en distintos centros extranjeros como el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en distintos campos de investigación como la composición química de las nebulosas, la evolución química del universo, la formación estelar en galaxias enanas y también realiza estudios de arqueoastronomía a partir del análisis y la orientación de los yacimientos arqueológicos. Ha publicado más de 150 trabajos de investigación, tanto en revistas y libros de actas de astrofísica y de arqueología y numerosos artículos de divulgación científica. Ha sido coautor y editor de distintos libros especializados y de divulgación. Ha organizado varios congresos científicos internacionales y ha dirigido varias tesis doctorales. Y yo, sin más, le voy a pasar la palabra a Narciso y que nos cuenten qué es lo que realmente le interesa. Muchas gracias. Buenas noches. Primero quiero agradecerle a ustedes la presencia, que me gustaría pensar que es por la arqueología, pero seguramente es por la capacidad de convocatoria que tiene la plataforma iniciativa
y Otiña y su por Otiña y su entorno, que son dos colectivos muy combativos y vigorosos. Desde aquí también queremos agradecer a la Universidad y a la Diputación el darnos voz, que hagan de caja de resonancia para los resultados de una investigación arqueológica todavía en marcha. Este proyecto cultural está compuesto por esta mesa redonda y una visita guiada a la cueva del Toril. La visita será conducida por Manuel Serrano, como ya le han dicho, y que hay que decir que es el arqueólogo a quien se debe el descubrimiento, porque se dio cuenta de este fenómeno. La haremos el día 21, si el tiempo acompaña. El día 22 se repite y el 23 se repite. O sea, puede que alguno de los 3 días el tiempo lo permita, ¿no? Con esta iniciativa se pretende dar una visión inicial de lo que hasta ahora conocemos sobre los petroglifos de la cueva del Toril y su relación con el solsticio de invierno. La mesa redonda, que ha quedado reducida a una charla a 2 voces, la mía de Francisco Gómez Cabeza, con la ausencia de César Esteban, que iba a ilustrarnos sobre los fenómenos estelares que hemos detectado en torno a la cueva y que nos ha pasado unas notas sobre su investigación. Y se va a estructurar como sigue, ¿no? La charla, primero voy a hablarle yo, en representación del Bien de Cultura de la Zona Patrimonial de Otiña. A continuación, continuaré yo también con el contexto arqueológico de los grabados, el valle durante la Edad del Cobre. Y acto seguido, de mano de Paco Gómez, pasaremos a describirle los petroglifos, así como las nuevas técnicas de documentación e investigación. Paco Gómez, junto con Francisco Arias, es el especialista en estas nuevas tecnologías, ¿no? Una vez conocidos los petroglifos, pasaré a leerle las notas de César Esteban explicando cómo le afecta el sol en el solsticio, para después aproximarnos a la dimensión simbólica de la cueva, para terminar con una breve reflexión sobre la mejor manera de conservar este prodigio estelar que se viene repitiendo desde hace 4.500 años. Otiña es un valle de montaña situado al sur de Jaén. Es un valle que se encuentra, el primer valle que nos encontramos cuando vamos de Jaén hacia el sur, el primer valle de montaña, ¿no? Está abierto por el río Quebrajano en las formaciones calizas de la sierra, conformando un plano de vega de unos 400 metros en la base y entre 500 y 600 metros de altitud, rodeado de montañas de entre 750 y 1300 metros, con una distancia entre cumbres de unos 3 kilómetros. Esa es una visión desde el sur del Valle de Otiña, ¿no? Las líneas rojas que ven en la perimetral es la delimitación de la zona patrimonial. Aquí tradicionalmente se han conocido varios elementos patrimoniales. Así, en el catálogo monumental de la ciudad de Jaén y su término, libro de referencia sobre estos asuntos a mediados de los 80, Otiña estaba representada por un dolmen, un castillo y la iglesia de la aldea y algunas estaciones rupestres, de la aldea de Santa Cristina y algunas estaciones rupestres. Esto cambió cuando la investigación iniciada a mediados de los 90 desde la Delegación Provincial de Cultura de la Consejería de Cultura, investigación iniciada, como digo, por Francisca Hornos, Marcelo Castro y quien les habla, desarrolló una metodología basada en la arqueología del paisaje que, con diversos enfoques, aspiraba a un análisis global del paisaje histórico y no solo de los elementos construidos, convencionales. De aquella idea surgieron una serie de sitios arqueológicos nuevos que o bien eran lo habitualmente considerados como tales y recién descubiertos, como la Villa del Laurel o algunos poblados medievales, o bien
con las nuevas perspectivas de la arqueología pasaban a formar parte de la evidencia arqueológica, como las canteras de Sile, el poblamiento del siglo XIX o la carretera de Carlos III. El resultado es este, o sea, un conjunto enorme de vestigios arqueológicos y que lo englobamos en la línea perimetral que han visto antes, que engloba unas 2000 y pico hectáreas de los paisajes de Otiña, ¿no? Dice un refrán castellano que no hay palmo de tierra que no haya sido quicial de puerta. Y esto casi se cumple en Otiña, donde conocemos poblaciones desde el Neolítico, ¿no? Desde hace 8000 años hasta hoy, y todas se asientan en localizaciones dispersas y diversas, ¿no? Así tenemos el poblado del siglo XIX, que está en una ladera junto a Las Vegas. Tenemos el poblado medieval, también tenemos el poblado, la villa romana, el poblado del cobre, el asentamiento neolítico. O sea, cada una de las localizaciones han ido buscando el lugar dentro del valle que mejor se ha acomodado a sus necesidades. Con todas ellas se propuso desde la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, nuestros servicios centrales en Sevilla, la declaración de zona patrimonial. Mediante el decreto 359-54-2009, la Consejería de Cultura y la consejera y el presidente de la Junta de Andalucía inscribieron en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como bien de interés cultural con la tipología de zona patrimonial, a Otiñas. La declaración de Otiñas como zona patrimonial es el refrendo legal en Andalucía de que el paisaje es patrimonio histórico. Esta nueva realidad legal tiene una base científica, el estudio arqueológico del paisaje. Aunque sus valores patrimoniales no sean exclusivamente arqueológicos, ha sido el método arqueológico el que lo ha identificado y definido, y por ello es la arqueología la que le da unidad y sentido histórico a los más de 8000 años, 2000 hectáreas y más de 100 elementos patrimoniales destacados que conforman por ahora los paisajes culturales de los valles de Otiña. Digo por ahora porque constantemente se están produciendo hallazgos, ¿no? Por ejemplo, esto del Torino. La oportunidad de abordarlo la tía en la confluencia de dos circunstancias previas. Una legislativa, que es el artículo 4 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que dice que es patrimonio arqueológico por ahora, todo lo que puede estudiarse con metodología arqueológica, y otra científica, que es el desarrollo de la arqueología del paisaje como una subdisciplina arqueológica. Ahí tienen una definición del paisaje de vida Felipe Criado, que es el máximo exponente de esta subdisciplina en el país. En Andalucía, esa oportunidad se concreta con la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico Andalucía, que crea la nueva figura de la zona patrimonial. Son zonas patrimoniales aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales. Todas esas características se dan en Otiña. Bueno, paso ahora a intentar situarle contextualmente lo grabado, ¿no? Antes de entrar a comentar el contexto histórico, o el contexto prehistórico de lo grabado, hay que decir que la evidencia habitual en arqueología, especialmente la cerámica, no podemos usarla como fósil guía, como referencia, ya que primero no se ha realizado ninguna excavación arqueológica. Segundo, el suelo del abrigo del Toril ha sido muy alterado por los usos que ha tenido hasta hace unos años. Como denota su propio topónimo, ha sido un redil para el ganado y eso implica limpieza periódica. Luego la cubierta no sirve para detectar ningún tipo de evidencia adscribible a la época que nos interesa, ¿no? Y tercero, el entorno inmediato se ha visto transformado por la violenta riada del barranco de la Valle y la obra de traída de agua del Trajano Jaén, que tiene un sifón un poquito más arriba, unos centenares de metros más arriba de la cueva, y que requirió construir un camino para
construir el sifón. Por tanto, el contexto arqueológico de los grabados solo podemos extrapolarlo por paralelo con otras manifestaciones rupestres de esta índole. Por ejemplo, las Caps and Rings Mars de la Europa atlántica, que son petroglifos, estos grabados rupestres, asociados muchos de ellos al arte megalítico, que se fechan entre el neolítico y la edad del la edad del bronce, y que son círculos concéntricos, y las cubetas, las copiñas de los investigadores gallegos, grabadas en la cueva del Toril, tienen paralelos formales con estas manifestaciones. En Otiña, para esta época, disponemos de dos asentamientos que se ajustan a lo que he indicado, ¿no? La cueva del Barranco de los Corzos y el poblado de la edad del cobre de Cerroveleta. El primero fechado en el sexto milenio a.C. y oculto en uno de los barrancos más escondidos del valle. No parece que sea a propósito para grabar la roca, denotando su presencia cuando la ocultación es una de sus prioridades. Nos queda entonces el asentamiento calcolítico de Cerroveleta, que por otra parte dispone de necrópolis megalítica. O sea, confluyen en él las dos características principales que acompañan a esta manifestación rupestre. Desde el norte, el Valle de Otiña tiene tres accesos, todos ellos difíciles y todos con barreras físicas o simbólicas, como verán, construidas posiblemente en la primera mitad del tercer milenio por los habitantes del poblado de Cerroveleta. Cerroveleta domina el paso principal, es una aldea peculiar con una especie de acrópolis donde se observan restos de construcciones y acumulación de sedimentos, de la que parte una muralla de piedra, que ven aquí, esta acumulación de piedra, de unos 200 metros, aquí desde el otro lado, desde el norte la podemos ver, de unos 100 metros de longitud, como decía, unos 10 o 12 metros de grosor y más de 4 metros de altura conservada. Atabuzada al exterior y reforzada con 4 bastiones, uno de ellos gigantesco, que es este de aquí, ¿no? Frente a ella, extramuros, en el propio collado donde se enclava, se ubica una necrópolis dolménica, que además de para dar cobijo a los muertos, debía servir para proteger al poblado. Cualquiera que quisiera entrar tenía que hacerlo entre los túmulos de los antepasados. Este es el dolmen de Otiña. Téngase en cuenta que los muertos daban, y aún hoy dan, mucha vida. Esta ubicación de las tumbas se repite en los otros dos accesos al valle. El de la Gravera del Quiebrajano, donde García Serrano cita un dolmen expoliado y destruido en 1965, y el del Cañón de la Bríncola, también en el río Quiebrajano, frente a la Cueva de la Lámpara, descubierto por Francisco Pereira en 1949 tras una riada. O sea que los tres accesos tienen dólmenes para cubrirlo. De manera que tenemos un valle, no un poblado, protegido por el miedo a los muertos, las murallas y los acantilados, que había que guardar con tanto celo. No parece que su potencial agrícola y ganadero justificara cerrarlo a cal y canto como si fuera un Shangri-La, ¿no? Y más si este comportamiento no lo vemos repetido en valles cercanos. Disponemos de algunos indicios que nos apuntan la causa de esta cerrazón, ¿no? Hoy Otiña es conocido en Jaén y fuera de él por las vías de escalada, el senderismo y probablemente por el vínculo con los últimos pobladores, pero en los años 60 y 70 del siglo XX lo que allí se buscaba eran fósiles junto al castillo y siles en Cerroveleta. De la exactividad de esta práctica da idea la cifra de más de 1000 piezas entre lascas y útiles de una sola de las colecciones que se formaron a la que he tenido acceso. Por otra parte, en Cerroveleta y su entorno se observa gran cantidad de piedras autóctonas que no pertenecen a los contextos del entorno, entre las que se reconocen molinos de granito, diversos clastos de pizarra y otras rocas metamórficas que comparten la cualidad de ser la materia prima donde se utilizada en la prehistoria reciente para fabricar herramientas polimentadas, molinos, martillos, machacadores, escoplos, hachas, etc. Estos indicios nos llevan a formular la hipótesis de que Cerroveleta sería un poblado minero, cuya función específica es la explotación de las abundantes vetas de siles del valle, que se transportaría para la fabricación de útiles a Cerroveleta, zona de cobijo y taller, donde también se fabricarían las propias herramientas de trabajo con las rocas traídas de Sierra Morena o de puntos de la Sierra Sur.
Como es lógico, esa actividad principal orientada al intercambio se complementa con otras agropecuarias, energéticas y de recolección que ayudarían a garantizar la subsistencia del mundo. Este tipo de paisaje especializado es compartido por otros grupos megalíticos de subético malagueño y granadino que presentan economías y manifestaciones culturales similares. Aquí contamos con la cantera del Castillo, que está al pie del Cerro del Castillo. Aquí hay un esquema aproximado de dónde están ubicadas las canteras y la necrópolis. Como les decía, la necrópolis principal, esta es la acrópolis de Cerro Veleta, y aquí está el dolmen que descubrió García Serrano en el 65, y este el dolmen que descubrieron en la riada del 59. Esta cantera también es de la cantera de la Ventilla, en el valle, en la Raca Alta. Esta es la cantera de El Cuchillejo. Aquí tiene la veta de Sile, la tabla de Sile, y aquí otra visión de la cantera del Cuchillejo con nódulos. En el caso de Otiñar sabemos que las canteras se extienden por todo el valle, que cada una presenta frentes de extracción de decenas de metros, que el Sile se encuentra tanto en nódulos como en tablas y que parece adecuado para fabricar principalmente lascas, ¿no? Las técnicas de laboreo se ajustan a las características de los estratos donde se encuentran, liberando el filón con cuña o martillo. El Sile no se manipula a pie de cantera, sino que parece llevarse como materia prima al poblado de Cerro Veleta, donde se talla, aunque desconocemos el tipo de producción dominante. Parece lógico que estas fueran diversas, nódulos en bruto, núcleos preparados y herramientas. En todo caso, el Sile es apropiado en exclusiva por los habitantes de Cerro Veleta, lo que sugiere una producción sistemática y especializada. Esta actividad, además, dota a la comunidad de los conocimientos, destrezas y herramientas necesarios para tallar las calizas, que es precisamente lo que vemos en los grabados, ¿no? Que está tallado en caliza. En este contexto nos encontramos con la cueva o el abrigo del Toril, que se localiza en el centro del valle, en un cerro de caliza del Dogger que sobresale de Las Vegas. Donde en el siglo XIII se construye el castillo de Otiñar, que aquí lo ven en una foto del 2008, con la bandera detrás. Aquí ven la cueva del Toril al pie del castillo. Y esta cueva es la que va a pasar a describirle Paco Gómez a continuación. Bien, pues buenas noches. Igualmente agradecer a todos ustedes su visita y su interés por el patrimonio de Otiñar, ¿no? Igualmente agradecer a Universidad y Diputación por habernos dado esta posibilidad de transmitir lo que un grupo de arqueólogos, casi por amor al arte o por afición, decidimos empezar a emprender en el abrigo de Otiñar, ¿no? El abrigo de Otiñar, bueno, ya ha descrito Narciso su ubicación. Aquí pueden ver el LIDAR, que ha sido publicado hace poco por la Junta de Andalucía, en un tipo de topografía mucho más detallada de a lo que estábamos acostumbrados, hecha con una serie de vuelos y una serie de sensores que nos permiten tener el paisaje con gran cantidad de detalle, ¿no? El abrigo del Toril se ubica en un cañón, un cauce seco. Aquí pueden ver una imagen de la cueva. Aquí otra imagen aérea donde se ve el abrigo. Interiormente tiene gran cantidad de estructuras que a priori parecen estar relacionados con una explotación ganadera, pero como veremos ahora después, no habría que descartar que hubiera otras estructuras de mayor antigüedad que necesitan un análisis arqueológico. ¿Cómo me ligué yo a este proyecto? Pues realmente un día antes del solsticio de invierno de hace 2 años
Narciso me llamó y me dijo, pues Manuel ha descubierto un hecho asombroso en el abrigo, ¿quieres venirte? Y yo, pues venga, vamos a ir a verlo. Y allí pues nos juntamos una serie de investigadores de Jaén, realmente, pues como eran Marcelo Castro, Concepción Choclán, Francisco Arias, Manuel Serrano, lógicamente, Narciso, y empezamos a ver, cuando vimos lo que el sol hacía, que realmente eso no se podía quedar así. O sea, se había descubierto algo que la gente debía conocer, pero debíamos documentarlo bien. Así que, altruistamente, una serie de personas decidimos ir poniendo nuestro esfuerzo. Lo que estábamos aplicando en los proyectos para los que trabajábamos, en nuestras horas libres, lo aplicábamos al abrigo de Otiña por esa necesidad y también por la amistad con Narciso y que queríamos sacar esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, podéis ver de esos primeros días, pues como el grupo estábamos mirando el sol, las inscripciones y los grabados, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos que nos maravilló tanto como para decidir que había que sacar un proyecto que fuera sin fondo? Pues lo que vimos fue esto. Aquí tenemos toda la concentración de los círculos. Conocen el abrigo de Otiña. Estos son los círculos que se pueden ver a simple vista sin problema. Y vimos que cuando se estaba poniendo el sol en el solsticio de invierno, la sombra se proyectaba haciendo una línea que pasaba y esquivaba sorprendentemente el círculo principal de todo el abrigo. Aprovechando que el arqueoastrónomo César Esteban estaba por tierras de Jaén, colaborando con otros proyectos de la universidad, se le pidió que fuera a verlo. Nada más verlo, pues quedó también maravillado y dijo que por supuesto estaba dispuesto a colaborar y a trabajar con nosotros, pero que necesitaba una serie de medidas y cosas que, por la magnitud del abrigo, eran casi imposibles de conseguir si no hacíamos un modelo fotogramétrico. Lo que necesitaba en concreto era esa pared que proyectaba la sombra contra el grabado, poder medir con exactitud centimétrica a qué distancia estaba el gnomon, es decir, ese punto que proyecta la sombra, a qué distancia estaba del círculo, de los círculos concéntricos en los que se proyectaba. La verdad es que era un reto grande, pero nunca había digitalizado una cueva y dije, pues venga, me lanzo a ello. Y desarrollé una metodología, no tenía dron, pero creo que la metodología que desarrollé fue mejor para el estudio de la cueva. Con una mira de topógrafo, de estas extensibles, se puede llegar a extender hasta 4 metros, le coloqué una cámara GoPro y con el móvil directamente iba viendo lo que se iba a fotografiar y así conseguir pues, tener suficientes fotografías para hacer un modelo fotogramétrico de la cueva. Aquí pueden ver la malla de la cueva una vez generado el modelo 3D y cada uno de estos conos azules era dónde está ubicada cada una de las fotografías, dónde estaba ubicada la cámara en el momento en que se adquirió cada una de las fotografías para desarrollar el modelo de la cueva. Aquí pueden ver el modelo de la cueva con malla sin textura igualmente y pueden apreciar cómo se aprecian los muros y demás. Y bueno, ¿para qué nos sirve este modelo? Porque si hay una cosa que defiendo en el tema de la fotogrametría y el 3D y demás, es que no debe quedar como un simple modelo de ahora se cuelga en un museo virtual y la gente lo gira, lo ve y ya está. La fotogrametría tiene que ayudarnos a los arqueólogos a resolver todas las dudas que se nos vayan planteando. Por un lado ya hemos visto que nos sirvió para medir con precisión centimétrica la distancia del gnomon al círculo, pero por otro lado está una foto del abrigo en la puesta de sol del solsticio de invierno y aquí pueden comprobar como si al modelo 3D, que ya está georreferenciado, le aplicamos las luces, pues la sombra coincide. Es decir, que este modelo 3D se obtuvieron coordenadas, porque en principio el modelo 3D va en bruto, no tiene unas coordenadas para poder jugar con él topográficamente y demás.
y se consiguieron gracias a que nos visitó José Carlos Gutiérrez Expósito y Juan Pérez Garrido, y nos dieron una serie de coordenadas para poder georreferenciarlo. Gracias a esa georreferenciación conseguimos desarrollar este modelo digital de elevaciones de la planta. Esto es realmente todo el suelo del abrigo, y aquí se puede ver con más detalle cómo se ven los muros y incluso cada una de las piedras que forman esos muros. Y ese modelo digital de elevaciones nos permitió hacer una planta con curvas de nivel cada 20 centímetros del interior del abrigo. Aquí pueden ver más en detalle cómo quedaría esa planta con curvas cada 20 centímetros. Aquí vuelve a haber otra utilidad más, ¿no? Ya hemos visto las medidas, el sol, pues esto nos permite hacer un estudio, aunque sea básico, de la dirección de los muros que hay en el abrigo del Toril. En el abrigo del Toril encontramos al final toda esta serie de muros. No solo los más evidentes, que es este circular y este de aquí, que cualquiera que llegue los puede ver, sino que por el desnivel de la tierra vimos que aquí había otro muro que pasaba por debajo, que era más antiguo que esto. Es por eso por lo que antes he incidido en que la cueva necesita sí o sí un estudio arqueológico. Vale que a lo mejor estos puedan ser rediles, cosa que no obstante tengo mis dudas, porque rediles con muros de 2 metros de anchura lo veo extraño. Pero, ¿y estas estructuras más bajas? ¿A qué pertenecían? ¿Pertenecen a la ocupación de la cueva en alguna fase prehistórica? Una vez ya habiéndole sacado el jugo a este primer modelo 3D de la cueva y analizando los grabados, nos dimos cuenta de que a simple vista no éramos capaces de ver todos estos grabados. En muchas zonas intuíamos círculos, pero nos quedaban las dudas de si el círculo era real o simplemente ya nuestra imaginación nos hacía ver círculos en todas partes. Así que decidimos empezar a desarrollar una metodología nueva, es decir, ya hemos hecho un modelo de la cueva, ahora vamos a hacer un modelo a ultra detalle de cada uno de los paneles que componen el abrigo del Toril. Los grabados rupestres se concentraban fundamentalmente en estas 3 zonas, que, bueno, iba a decir casualmente no, que precisamente son las zonas que pueden ser iluminadas por el sol en la puesta de sol, porque realmente en esta parte es la zona umbría del abrigo. De los años 80 tenemos este primer estudio, este primer acercamiento que hizo Juan Eslava Galán con los medios que había en ese momento. La verdad es que es loable el trabajo que hizo de conseguir localizar absolutamente, pues prácticamente todos los círculos importantes. Y vemos cómo había un panel exterior donde se concentraban una serie de círculos y cómo en la zona donde habíamos visto la incidencia del sol había mucho mayor número de círculos. La malla de detalle de la que le hablaba es esta, aquí la pueden ver, la malla sin textura, pero ahora, una vez que la teníamos, era el momento de empezar a jugar con ella, empezar a intentar sacarle una utilidad a esa malla. No hay posibilidad de apagar la luz. Ahora que se ve la permiso. ¿Se apagan o...? Vamos a intentar. Bueno, pues como decía, era el momento de empezar a jugar con estos modelos 3D y ver cómo o qué metodología desarrollábamos para conseguir que los círculos se vieran con mucha más claridad y poder trazar un nuevo plano o un nuevo alzado de estos grabados. Aquí es donde entra en juego Francisco Arias, arqueólogo del equipo de Cástulo, y empezó coincidiendo, bueno, justo en ese momento, la Universidad de Santiago de Compostela, en noviembre de 2015, sacó un estudio o un avance de que estaban desarrollando un software para reconocer petroglifos. Ellos estaban jugando con LIDAR y con posteriormente herramientas de bajo coste
y Francisco Arias decidió intentar aplicar un método parecido. Lo que hizo es usar un software libre que es Blender, que sirve tanto para animación, para iluminaciones, para renderizado y demás, e intentar aplicarle técnicas para que esas cavidades, esas incisiones a veces milimétricas, fueran visibles. El resultado, o un primer resultado, es este. El programa ha marcado dónde están los círculos con respecto, o sea, en la malla, ¿no? No obstante, tenemos un problema. La superficie o la pared del abrigo tiene muchísimo ruido, por decirlo así. Tiene muchísimos piquetes, tiene muchísimos arañazos, concreciones de cal y demás. Había que limpiar el ruido, porque aquí, por ejemplo, intuíamos una serie de círculos, o sea, estos los vemos claros, pero aquí se intuyen una serie de círculos que teníamos que desarrollar una metodología más para ahora empezar a analizarlos, ¿no? La metodología, que en este caso ya la desarrollé yo, era jugar con luces rasantes. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo se ven los círculos a simple vista en una fotografía y cómo, aplicando luces rasantes desde diferentes direcciones, pues aquí por ejemplo está aplicada en esta dirección, aquí desde arriba, íbamos viendo las líneas y se iba desvelando las líneas que no éramos capaces de ver en la realidad, ¿no? Para, a partir de estas líneas y esta conjugación de imágenes, conseguir sacar el dibujo de los trazados. Aquí, por ejemplo, le pongo un ejemplo más que lo van a ver más claro. Esta sería la ortofoto de uno de los pilares que hay en la pared del abrigo. Aquí sería la malla sin ninguna luz. Y estos son 4 niveles que desarrolla Francisco Arias para intentar ver esas incisiones. Unos con mayor intensidad, otros con menor, y para intentar ver lo máximo. Así, por ejemplo, este círculo que no era visible a simple vista, aquí es súper evidente. Igualmente lo conjugamos con las luces y las sombras para acabar trazando el dibujo del círculo. Pero ahora vayámonos en este mismo pilar a esta zona. Aquí claramente, a simple vista, se ve un círculo. Igualmente con la metodología de aplicar color o textura a las cavidades, se ve incluso mejor. Pero ¿y si yo les dijera que aquí hay otro círculo? Mírenlo. Aquí, si le damos un poco más de contraste, se ve mejor. Es decir, habíamos desarrollado una metodología en conjunto en el que en un primer momento nos permitía ver anomalías o ver cosas que podían ser círculos, para posteriormente ir y aplicarle esta técnica de luces rasantes y así localizarlo. Ahora voy un poquito con rapidez a desarrollarles pues todos los grabados que hemos localizado. Lo he dividido en una serie de tramos que he llamado tramos de adquisición. En un principio lo había llamado paneles, pero realmente un tramo de adquisición puede estar agrupando a varios paneles. Este sería el modelo 3D resultante, aquí otra vista. Aquí pueden ver todas las cámaras para la elaboración de dicho modelo 3D. Y aquí eran los dibujos que aparecían en el croquis de Juan en la Bagana. Bien, veamos qué hemos sido capaces de ver nosotros. En primer lugar, hemos encontrado una serie de grabados muy afectados, muy deteriorados, pero que uno de ellos incompleto, en la zona, en el extremo más norte de todos los paneles de grabado. Posteriormente, estos 3 círculos, que como ahora después explicará Narciso, tienen mucho que ver también con el Sol. Aquí pueden ver los círculos con la sombra, con las luces rasantes. Y alrededor de esos círculos, una serie de círculos que es muy difícil de ver a simple vista, pero que la técnica nos ha permitido. Por último, debajo del escalón se encuentra un círculo que es más ojo que círculo, y quiero llamar la atención sobre una cosa.
La mayoría de los petroglifos donde se están ubicando es en zonas donde hay concreciones de cal y la roca está más blanda para poder hacerlo. Pero este de aquí abajo es uno de los pocos que sí está tallado directamente en roca viva mucho más dura. Por lo tanto, el resultado sería este. Uno de los círculos que había localizado Juan en Lava Galán lo hemos descartado en principio porque las técnicas nos sugieren más bien que es una panza de la pared, pero vemos que hemos complementado un poco la información que él ya nos había dado. Un segundo tramo de adquisición es la pared que está entre estos primeros paneles y lo que es el abrigo propiamente dicho. Aquí pueden ver el modelo de las cámaras, la ortofoto, la malla. Y decirles que en este tramo no hemos documentado absolutamente ningún círculo. Cierto es que, como le he dicho, aquí es una de esas zonas en donde la roca es realmente dura y le dificultaría mucho la posibilidad de tallarlo. Un tercer tramo de adquisición, ya en el interior del abrigo. Aquí pueden ver todas las cámaras para desarrollarlo. Este era el croquis de Juan en Lava Galán y en este caso sí que hemos dado muchas más sorpresas de lo que se ve. Esta es la aplicación de las texturas mediante Blender. Vemos como por aquí hay una serie de círculos, pero que no quedan claros del todo. Aquí hay un círculo grande que se mete en la tierra, aquí volvemos a tener círculos. Veámoslo, el resultado ya dibujado. Tenemos un primer grupo de 3 círculos concéntricos, un segundo grupo de lo que he dicho, el que se mete en la tierra, y otro que está muy afectado por caída de parte de la pared. Otra zona de círculos muy difuminados y muy difíciles de ver. Y aquí un círculo de 4 círculos concéntricos y otros círculos extraños y marcas extrañas que había en la roca. Añadir también que en este panel se crean igualmente cazoletas. Tenemos una cazoleta aquí. Y hay una serie de grabados que al analizarlo hemos visto que realmente son grabados a punzón, como son estos signos extraños que están alrededor de esta cazoleta. Y una posible figura antropomorfa y una serie de letras, no sé si X, alfa, omega, o habría que estudiarlo más en detalle. Pero nosotros creemos que estos grabados son posteriores a los petroglifos de los círculos concéntricos, ¿no? Aquí sí vemos que la documentación que hemos añadido a la que ya había es bastante. Un cuarto tramo de adquisición, que es la zona más importante del abrigo, donde más afecta el sol y donde parece que hay una mayor concentración de grabado. Todas estas son las cámaras, son los dibujos que tenía hecho Juan en Lava. Y aquí la técnica de aplicar texturas con Blender de Francisco Arias. Esto, como he comentado antes, aquí se ven muchos círculos extraños que había que llegar a resolver. Claramente, en esta zona, los 2 círculos predominantes serían este círculo, que curiosamente es el único de todo el conjunto que tiene una línea vertical que lo atraviesa, tal vez intentando marcar por dónde pasaba la sombra en el solsticio de invierno, y un segundo círculo que es el único de 6 círculos concéntricos debajo y parece de gran importancia igualmente. Alrededor hay una serie de círculos que sí se podían ver bien a simple vista y que si ustedes van allí los van a poder ver. Pero ahora teníamos el problemita de todos estos círculos de aquí. ¿Qué es? Pues cuando lo hemos leído hemos visto que realmente toda esta estalagmita estaba absolutamente llena de círculos. Una concentración enorme. Llama la atención que muchos se tocan tangencialmente, es decir, no llegan a romperse uno a otro. Parece que están como intentando ocupar el mayor espacio posible con los grabados, ¿no? Otra cosa que llama la atención es que las cazoletas
están rompiendo esos círculos. Esto nos puede estar diciendo que hay dos fases, ¿no? O incluso diferentes comunidades, o un cambio de rito, pero hay un momento en el que deciden romper y hacer cazoletas sobre los círculos ya hechos. Justo aquí hay un nacimiento de agua, aquí en la foto lo pueden ver como está mojado, que parece ser respetado. Parece que los círculos quieren que lo estén englobando, pero no hacen ningún círculo sobre ese nacimiento de agua. Aquí tenemos una serie de círculos también. En este caso vuelve a tener una cazoleta hecha sobre uno de estos círculos. Y una serie de círculos mucho más difuminados y que he marcado aquí, pero que sería necesario continuar estudiando. Luego pasamos a un primer pilar y aquí la verdad es que es sorprendente, porque aparte del tema de los dos círculos concéntricos, que son los que le he enseñado antes, empieza a haber líneas, empieza a haber casi un caos muy difícil de entender, la verdad. Y por último aquí pues vuelve una amalgama de círculos, de líneas, muchos probablemente sean posteriores, y llamar la atención sobre este de aquí, que son dos espirales unidas entre sí, ¿no? Yo siempre que había ido allí me daba cuenta de que había una espiral, pero al analizarlo mediante la fotogrametría hemos visto que realmente son dos espirales que se unen. Creo que es evidente que este estudio nos ha servido para localizar mucho más de lo que se conocía. Hay un quinto tramo de adquisición en el que la roca vuelve a ser roca dura, apenas hay concreciones calcáreas, y tenemos un primer círculo aquí, un segundo grupo de círculos en esta zona, y sí quiero decir que toda esta zona tenía una serie de marcas que, aunque en principio la hemos descartado, sería necesario invertir más tiempo y conseguir sacar, porque sí os digo que ahí hay más círculos, pero no hemos sido capaces de verlo. Están tan difuminados que no hemos sido capaces. Y por último, el sexto tramo de adquisición, coincidiendo con una gran estalagmita, en el que también hay un nacimiento de agua, y en el que solo se ubica este círculo que les muestro aquí. Total, pues hemos pasado de esta representación de los años 80 a una nueva representación a mucho más detalle que nos permitía ir estudiando los movimientos del Sol con respecto a esto. Ahora les quiero mostrar, en primer lugar, este es el modelo 3D del abrigo del Toril. Estamos moviéndolo en este momento sin malla, sin textura aplicada. Como pueden ver, el detalle de las rocas y demás y de las piedras es grande. Y aquí ya lo pueden ver con la textura aplicada. Realmente hay momentos en el que, como pueden ver, la fotogrametría hace difícil ver si es un vídeo o es un modelo 3D, pero es el modelo 3D, no es un vídeo grabado con dron ni nada de eso. Aquí esta es la zona donde estaba el gnomon, es decir, el punto que proyectaba la sombra contra el círculo. Pueden ver cómo los muros, las piedras y demás se ven perfectamente. Y como conclusión, pues decir que todo esto es fruto del trabajo de una serie de investigadores que nos hemos juntado y que decidimos hacer esto. Hasta aquí hemos llegado sin medios ninguno, o sea, sin ningún tipo de subvención ni simplemente por amor al arte, pero esto queda abierto. Es decir, ahora habría que hacer un modelo a detalle de cada uno de estos círculos y analizarlo con profundidad. Y decirles que también en la zona no es el único abrigo con estos símbolos. Aquí tienen uno del barranco de la Tinaja, que vuelve a tener
el mismo tipo de representación. Habrá que seguir estudiándolo y ver si también en este hay una relación con el Sol. Vuelve a ser, otra vez como antes, un pentacírculo. Y parece que igualmente está afectado aquí. Y ya le paso la palabra a Narciso. Bueno, ahora me toca a mí el leerle lo que nos pasó César Esteban para intentar hacerle comprender lo que hemos visto, ¿no? César lo tituló Otíñar, un calendario solar. La posible funcionalidad astronómica del conjunto de grabados rupestres de la Cueva del Toril se plantea a partir del descubrimiento de la correspondencia de algunos de los grabados principales con la sombra proyectada, en el ocaso, en momentos singulares del calendario solar. Por ahora hemos encontrado relación astronómica con el solsticio de invierno, la proyección de la sombra de una cornisa de la misma pared del abrigo sobre el pentasemicírculo, que es el círculo, el círculo con la línea vertical que le has mostrado antes, Paco. Fecha cercana a los equinoccios, con la proyección de la sombra de la pared occidental del barranco de la Tinaja sobre un grupo de grabados dispuestos en línea vertical en el panel norte. El solsticio de verano, con la proyección de la sombra de la pared occidental del barranco de la Tinaja sobre una protuberancia rocosa situada en la parte central del abrigo. En lo que sigue vamos a describir cada caso, ¿no? En la actualidad, la forma de la sombra proyectada de la cornisa del extremo occidental del abrigo sobre el pentasemicírculo, en el momento justo del ocaso solar, coincide de forma casi perfecta con el contorno exterior derecho. El pentasemicírculo está aquí, aquí, vamos a dejarlo ahí. Coincide de forma casi perfecta con el contorno exterior derecho de este grabado. La observación de este hecho es lo que motivó el presente estudio astroastronómico. Por la posición del Sol en el solsticio de invierno sobre la esfera celeste y pero la posición del Sol en el solsticio de invierno sobre la esfera celeste y, por lo tanto, la posición de la sombra proyectada en relación al petroglifo cambia con el tiempo, aunque muy lentamente y de forma casi indistinguible a ojo desnudo, en escalas de unos pocos siglos. Este cambio se denomina variación de la oblicuidad de la eclíptica, variación del ángulo que forma el plano orbital de la Tierra, llamado eclíptica, con el plano del ecuador terrestre, y es producida por la precesión planetaria, la alteración del plano de la eclíptica debido a la acción gravitatoria del resto de los planetas del sistema solar. Hace 5.000 años, la posición del Sol en el solsticio de invierno estaba alrededor de un diámetro solar, o sea, medio grado sesagesimal al sur del actual. Según la disposición relativa del pentasemicírculo respecto a la sombra que se ve en la imagen, si el Sol se desplazara algo más al sur de donde se encuentra actualmente en el solsticio de invierno, el borde de la sombra de la ladera se desplazaría hacia la izquierda, hacia el norte, de donde está actualmente. Por lo tanto, en el pasado, cuando se realizó el petroglifo, la posición del borde de la sombra estaría desplazada hacia la izquierda en relación al grabado. Por supuesto, todo esto es válido siempre y cuando el gnomon no haya sido alterado desde la época de elaboración de los grabados. Realizamos cálculos para estimar la variación temporal de la posición del borde de la sombra en relación a los diferentes elementos del pentasemicírculo. Los datos que se utilizan para el cálculo son el diámetro del pentasemicírculo, en este caso 42 centímetros. La distancia del pentasemicírculo hasta la parte de la cornisa del abrigo que produce la sombra, 37,28 metros. Y la posición del Sol en el solsticio de invierno, el valor de la oblicuidad de la eclíptica. Se enumeraron las distintas líneas que podemos definir sobre el pentasemicírculo y se calculó en qué época aproximada coincidía dichas líneas con la sombra proyectada, obteniendo los resultados que se muestran en la tabla de la imagen.
La incertidumbre asociada a cada época la estimamos del orden de unos 200 años, teniendo en cuenta el tamaño de los trazos de la línea del grabado y su irregularidad, así como lo difuso que se muestra el borde de la sombra debido a la difracción óptica. Como podemos ver en los datos recogidos en la tabla, el borde de la sombra tocaba el extremo izquierdo, norte, del pentasemicírculo alrededor del 2500 a.C., una fecha consistente con los vestigios arqueológicos. Si asumimos el 2500 como fecha correcta, ¿cuál sería la utilidad de las distintas líneas? Quizás fueran meramente simbólicas y se nos escapan, pero también se puede formular una hipótesis sobre su función práctica. En los días previos al solsticio de invierno, la sombra que se proyecta justo antes del ocaso se produce a la derecha de la línea 11 e irá coincidiendo con las distintas líneas definidas en la imagen que acompaña a la tabla, en diferentes fechas más o menos cercanas al solsticio de invierno. La variación de la posición del Sol alrededor de los solsticios es la más lenta de todo su ciclo anual, por lo que el desplazamiento diario de la sombra es muy pequeño. Alguien que estuviera familiarizado con observar el fenómeno podría utilizarlo para estimar la fecha aproximada del solsticio de invierno, con tal de ver qué raya estaba en sombra en algunos de los 11-12 días anteriores al solsticio de invierno, ya podría determinarlo. Esto sería importante porque soluciona el problema de que el día del solsticio o alrededor de el cielo esté nublado y no sea posible observar el sol. Un periodo de 10 u 11 días parece suficientemente amplio como para asegurar con bastante certeza que en algún momento será posible que el ocaso esté despejado. Con esta hipótesis sobre la utilidad astronómica del pentasemicírculo conseguimos dos objetivos: una cronología consistente con el contexto arqueológico y que todas las líneas del pentasemicírculo tengan una utilidad práctica similar. Ahora vamos a ver dos breves vídeos timelapse para ilustrar lo que les he comentado. Los vídeos timelapse, para quien no lo sepa, tienen la virtud de concentrar en varios segundos procesos que tienen lugar durante horas, ¿no? Aquí se aprecia cómo el sol incide sobre el barranco en el solsticio. Aquí cómo el sol incide sobre la cueva. Y aquí como el sol incide sobre el pentasemicírculo, que está marcado ahí, está dibujado sobre la roca. Eso es lo que se podrá ver. Esto me parece que hemos concentrado 42 minutos en 14 segundos, es lo que hemos hecho. O sea que allí habrá una media hora o 40 minutos, habrá que esperar hasta que se vea todo el proceso. Esto es lo que toca al solsticio de invierno, que es lo que tenemos más estudiado. En cuanto al solsticio de verano y al equinoccio, dos apuntes solamente. El solsticio de verano. La proyección de la sombra de la cornisa del abrigo. ¡Tachán! Sí. Es que la imagen es muy pesada. Vale, no, perdón. La proyección de la sombra de la cornisa del abrigo durante el ocaso alrededor del solsticio de verano produce en el extremo de la zona iluminada por el sol alcance hacia el sur, hacia la derecha, una protuberancia rocosa que se encuentra justo en el centro de la zona interior del abrigo. El borde de la sombra también parece coincidir con el extremo de un grabado aislado, que es el que les comentaba Paco Gómez antes sobre... estaba en el tramo de adquisición sénica. El situado más al sur del conjunto. Y ahí pueden ver la incidencia del sol sobre este tramo. Eso en cuanto al solsticio de verano. Y en cuanto al equinoccio, hay que mencionar algo que llamamos el borde de la sombra proyectada por la cresta oeste del barranco de la Tinaja, por la cresta oeste, la otra cara del barranco, la cara oeste, parece coincidir con la zona del pentasemicírculo, aunque habrá que comprobarlo en detalle. Como la variación diaria de la posición de la sombra es más rápida alrededor del equinoccio, habría que estimar en qué fecha se produce una coincidencia similar.
a la que se producía en el solsticio de invierno del 2500 a.C. En el caso de que esta hipótesis fuera cierta, estaríamos ante un grabado en pentasemicírculo que marcaría el comienzo del otoño, del invierno y de la primavera. Pues la coincidencia de la sombra de la ladera del barranco y el grabado se produciría en ambos equinoccios, primavera y en otoño. Y esto es lo que César Esteban nos mandó, ¿no? Una vez planteada esa interpretación arqueoastronómica, vamos a intentar una aproximación arqueológica al significado, a su significado, a la simbología de estos círculos. Durante el tercer milenio hay culturas en las que todos los usos que observamos, el hábitat, los campos, las tumbas, etc., son circulares, e incluso los que la adivinamos o suponemos. Su repertorio de forma es muy restringido, de manera que, por ejemplo, las secciones cerámicas se ven repetidas en los perfiles de las construcciones subterráneas. La planta de la hoguera es en la de la cabaña y la de la cabaña en la del poblado. Así es circular la fuente en la que comparten la comida, el hogar que los calienta, la cabaña que les da cobijo, la aldea donde se agrupa, la tumba donde reposa. Y podemos pensar, por tanto, que también es circular el resto del orden de magnitudes de lo que perciben, y no solo lo evidente, el sol, la luna o los astros y sus aparentes movimientos, sino el horizonte, su paisaje y el universo. Luego, ¿por qué habrían de grabar algo distinto a los anillos concéntricos si todo su imaginario gira en torno a la forma circular? Ahora bien, esto es aplicable a los recintos de fosos. En Jaén, a pueblos de la Campiña y del Piedemonte, el más conocido de ellos, Marroquíes, en Jaén, ¿no? Con el sistema de fosos concéntricos. Sin embargo, no a los poblados megalíticos. Yotiña era un poblado megalítico. Entonces, ¿qué significan los círculos concéntricos tallados en la cueva? En 1979, Ronald W. B. Morris recogió 104 interpretaciones del significado y la función de los petroglifos británicos y estimó, según criterios forzosamente subjetivos, su porcentaje de probabilidad. Así opinó que las prácticas funerarias, los fenómenos astronómicos o los ejercicios mágicos eran los significados más probables. Pero también recogió interpretaciones a las que no tocaba gran credibilidad. Y le cito unas cuantas. Escritura, tableros de juego, relojes, lámparas, recipientes mezcladores, unidades de medida, vítores, marcas de peregrinación, marcadores de hoguera o de pozo, hitos, mapas, planos de vivienda, planos de tumba, mapas del tesoro, diseño de tatuajes, espejos enmangados, anillos de los árboles o incluso mensajes extraterrestres. Por su parte, Fernando Alonso, en la Universidad de Santiago, cita las interpretaciones más probables a su juicio para los círculos concéntricos y las cazolecas. Primero, como gotas de lluvia sobre agua, o una luna con cerco o nube alrededor. Segundo, las considera el más allá, o una representación de un planetario, representando los cielos. Tercero, la divinidad como disco, rueda o esfera solar. Cuarto, los escudos apotropaicos, el conjuro de defensa contra las maldiciones. Y el quinto, la luna. Según los especialistas en arte prehistórico Rodrigo de Balbín y Primitiva Bueno, de la Universidad de Alcalá, la relación de los círculos con los temas solares es una constante en el arte megalítico europeo. Por tanto, la relación de estos grabados con el aparente movimiento del Sol era una de las interpretaciones con más apoyo, pero hasta la confirmación con el solsticio no podíamos darla por cierta para la cueva del Toril. Nosotros nos estamos planteando que, aunque no sabemos cómo funcionaría un calendario de estas características, sin embargo, conocemos que el pentasemicírculo, con la línea vertical, marca el solsticio de invierno y con él el fin del ciclo anual y el inicio de otro, señalando un nuevo comienzo del tiempo. Según esto, podríamos interpretar que esta marca debería fijarse sobre un símbolo que representara ese ciclo de un año. Y qué mejor para representar un ciclo que un círculo concéntrico. Ya tenemos otra interpretación. Los anillos, los círculos, representan un año. O mejor, representan el tiempo. Esto tiene una derivada. El pentasemicírculo seguramente sería un pentacírculo, del cual han mutilado la parte inferior, ¿no? Se deduce de esto que puede haber casi tantas interpretaciones como investigadores y que esta vía de razonamiento no es la más apropiada, a mi modo de ver, para intentar comprenderla. Por contra, si lo entendemos como un monumento,
como un hito en el paisaje y no como un documento, como un texto por descifrar, nos deshacemos de su supuesto sentido religioso, ritual, mítico, cartográfico, métrico, escatológico, etc. y lo podremos observar con otra metodología y otro ojo. Aplicando esta mirada a los petroglifos de la Torre del Toril, entendemos que están marcando el centro simbólico de un paisaje herméticamente cerrado, férreamente defendido por las murallas y también por los dólmenes, e intensamente explotado mediante la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la recolección y las canteras de sile. Sin embargo, tantas precauciones, por la seguridad, como decía, no se justifican en la preservación de la riqueza agrosilvopastoril, sino, por un lado, en el recurso más valioso disponible, como decía, la cantera de sile, y por otro, en el carácter foráneo del poblado, que se manifiesta en la organización del territorio de una comunidad megalítica frente a los recintos de fosos de los ocupantes de la campiña y el pedemonte con los que no compartían el ritual funerario. Esto es, no compartían la religión. Otíñar, como poblado megalítico, es por ahora casi el caso único en la provincia de Jaén. El centro simbólico de este espacio, orográficamente cerrado y con su acceso amurallado, parece ser la Cueva del Toril. La presencia de los petroglifos, antes que nada, abundaría en la voluntad de permanencia de la nueva población. Lo grabado en los acantilados calizos asegura, como las inscripciones en mármol romanas, la perduración de quien los dedica. Venían así a unirse a las primeras arquitecturas, megalitos y murallas, que entre otras funciones tenían también un papel simbólico. Contribuían a hacer permanente la presencia de la comunidad en el valle. Si, como en este caso, lo que se graba en la roca señala la recurrencia cíclica de ciertos fenómenos naturales, tiene garantizado, si no se destruye, que el fenómeno se repetirá sobre el grabado hasta el final de los días. De modo que el Sol, por intermediación del pentasemicírculo, se convierte en un astro obediente, porque el grabado está allí para atraerlo. Esto, que en principio nos asombra por el conocimiento que demuestra del paisaje, entendiendo por el paisaje todo el entorno, incluido el firmamento, pasa a maravillarnos aún hoy, sabiendo cómo sabemos cuál es la causa, cuando comprobamos cómo la sombra del acantilado se recorta sobre los grabados en determinadas épocas del año, repitiendo un movimiento previsto desde hace milenios. Imaginen lo que sería para las poblaciones de hace 4 o 5 mil años. James George Fraser, en su monumental libro sobre magia y religión, La rama dorada, lo explicaba así hacia 1922. Hemos encontrado que en una etapa primitiva de la sociedad, los hombres, ignorantes de los procesos secretos de la naturaleza y de los estrechos límites dentro de los cuales están en nuestro poder gobernarlos y dirigirlos, se han arrogado generalmente a ellos mismos funciones que en el estado actual de nuestros conocimientos juzgaríamos sobrehumana o divina. La ilusión se ha nutrido y mantenido por las mismas causas que la engendraron, y que son el orden maravilloso y la uniformidad con que la naturaleza realiza sus operaciones, la precisión y suavidad con que las ruedas de su inmensa maquinaria funcionan, y que habilitan al observador paciente a anunciar la época, si no la hora exacta, en que volverán a cumplirse las esperanzas o a realizarse sus temores. Un ejemplo de estas funciones son las que describe Pomponio Mela, cosmógrafo romano del siglo I después de Cristo, para los druidas celtas, que no deberían ser muy diferentes de las de otros pueblos prehistóricos europeos. Dice Pomponio que los druidas aseguran conocer el tamaño y la forma de la tierra y del firmamento, el movimiento del cielo y de los astros y el destino trazado por los dioses. Por otro lado, ya que los petroglifos se hallan en uno de los abrigos mayores y más visibles del valle, se consigue monumentalizar y de alguna manera espectacularizar el paisaje, mediante el juego de la luz y la sombra que lo ocultan, el agua y los espelotemas, y en determinados momentos lo grabado. Estas manifestaciones hay que observarlas desde fuera de la cueva para apreciarlas. Luego hay un componente escenográfico que no debemos minusvalorar, ya que los espectáculos rituales hacían comprensible lo que se estaba viendo, al incluirlo en un discurso posiblemente cosmogónico, teogónico o cratogónico, o sea, sobre el origen del cosmos, el origen de los dioses o el origen del poder o una mezcla de ellos. Esto lo sabemos por paralelo etnográfico. Todo nos devuelve un discurso sobre los orígenes, como corresponde a un calendario, como señalaba el historiador de las religiones Mircea, que como señalaba el historiador de las religiones Mircea Eliade, no hace sino repetir el acto de la creación. Y para finalizar, no podemos marcharnos sin hacer una advertencia sobre la conservación de este lugar.
Tengo que decirles que cuando se nos propuso la posibilidad de dar a conocer al público este descubrimiento, se nos plantearon varias dudas. La primera, que al no estar publicado pondríamos en peligro la investigación. Estas dudas las descartamos porque pensábamos que podríamos solventarlas antes de este acto, ¿no? Cosa que se ha demostrado muy optimista por nuestra parte, pero más pronto que tarde se resolverá. La segunda y más importante era la de correr el riesgo de no poder garantizar la conservación, pues aunque casi todos los elementos patrimoniales de Otiña, incluido el toril, son ya conocidos, el descubrimiento de su relación con el solsticio añadiría un cierto peligro. De hecho, el único símbolo que se encuentra seriamente dañado, y al parecer desde antiguo, es el pentasemicírculo. Quizás, quién sabe, si por sus connotaciones paganas, ¿no? Afortunadamente, hemos conseguido, como epifenómeno de reconstrucción de la cueva que ha realizado Paco Gómez, una técnica que permite reproducir en 3D y a escala natural cualquier parte de la cueva del Toril si alguna vez sufre daño. Así que en parte el miedo se atenúa, pero sigue ahí, porque las agresiones vandálicas a los bienes patrimoniales de Otiña y en general de toda la provincia no son extrañas. Un ejemplo de ello, el castillo, el dolmen y la cueva de los soles. Las pintadas de conchones son las más frecuentes y son especialmente graves en las manifestaciones rupestres, dado su alto grado de exposición a la alteración y su fragilidad. Quienes atentan contra este patrimonio no suelen ser los usuarios tradicionales, sino visitantes esporádicos sin escrúpulos ni conocimiento que en ocasiones van expresamente a hacer daño. Corregir el impacto de estas graves alteraciones pasaría por la ejecución de proyectos de restauración tanto de las manifestaciones rupestres como del soporte pétreo de las que forman parte. Para ello habría que disponer de métodos de reproducción o cálculos fiables, como el que ahora tenemos para la cueva del Toril, y contar con un equipo de investigadores y restauradores muy especializados que estudiaran las afecciones, redactaran el proyecto y lo ejecutaran. Este proceso, por necesidades técnicas y administrativas, requeriría varios años y llevarlo a cabo mucho dinero. Este esfuerzo sería más efectivo si se abordase el tratamiento del conjunto de cuevas y abrigos rupestres de la zona patrimonial, y sería eficaz siempre y cuando se asegurase que las agresiones no se volverían a repetir. Para esto se suele utilizar vallados o cerramientos más radicales, lo que presenta problemas bien de impacto paisajístico, como este de las cuevas del Engargo en Santiago Pontones, bien del cambio de las condiciones ambientales de la cueva, como la cueva de la Granja de Jimena, que supuso demoler el cerramiento antiguo y poner el nuevo, pero que sigue siendo un impacto paisajístico, a mi juicio, intolerable. En general se han demostrado poco eficaces. Lo que sí es efectivo es una presencia constante y activa de la administración en el lugar. A estos efectos, la declaración de la zona patrimonial, como la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía señala, es un primer paso para la creación de un parque cultural. Sería esta institución de la Consejería de Cultura la que, de acuerdo con la misma ley, asumiría funciones generales de administración y custodia de la zona patrimonial y desarrollaría programas en materia de investigación, protección, conservación y difusión de la misma. En el marco de su gestión y con su personal, podría abordarse la conservación del Cueva del Toril con fiabilidad y eficacia. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Bueno, nos hemos quedado, ¿no? Estamos todos así muy impactados, ¿no? Yo creo que habéis hecho un magnífico trabajo y sobre todo, y lo más importante, que ya vosotros lo habéis puesto de manifiesto, es el hecho de prácticamente por el amor al arte, ¿no? Y que yo, pues bueno, si alguien quiere preguntar, pero yo sí que me gustaría resaltar ese aspecto, porque bueno, aquí se presenta hoy un descubrimiento de primer orden que puede suponer también una puesta en valor y turístico gracias a un trabajo desinteresado en su tiempo libre de profesionales de esta categoría, ¿no? Bueno, yo quería hacer un par de observaciones. Me parece magnífico y maravilloso el trabajo y les doy la enhorabuena. No esperaba yo encontrar tantos círculos y tantas cosas en una cueva que yo conocía desde hace muchísimos años. Entonces, aparte de mi enhorabuena, quiero hacer una observación o pregunta. Resulta que yo pertenezco al Club Montañero de Jaén desde que se fundó en el año 69. Este club generó una sección de espeleología. Esta sección de espeleología se dedicó a explorar y a descubrir gran parte del patrimonio pictórico que existe, incluso los círculos.
que fueron publicados en el Instituto de Estudios Jienenses, si no me equivoco, en el año 72. Incluso a lo mejor este joven no había ni nacido aún. Una de las, podríamos decir, de los originales manuscritos, lo entregué a Paqui Horno en el Museo Provincial de Jaén, que ahí está. Y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué han omitido, aunque sea humildemente, esos descubrimientos tan antiguos que nosotros hicimos en este magnífico trabajo? Que no están en internet, todo Es que lo que conocían los investigadores, usted lo puede contar, ¿sabes? Porque usted es una persona viva de aquel lugar. Y además me ha enseñado muchas cosas que le agradezco. Que no se trata de apreciar a nadie ni no mencionar el trabajo de nadie. Sencillamente hemos utilizado la referencia que necesitábamos para esta exposición. O sea, si alguna vez lo publicamos, espero que lo publiquemos, habrá que poner todos los antecedentes, lógicamente. Si tú me enteras la pregunta. Pues dicho que está. Vale. A lo que ha dicho, creo que se llegó a editar un libro hace bastante tiempo, creo que está editado, sobre lo que el Club Montañero de Jaén se descubrió de la pintura. Sí, de los esos, vale, de la cueva. No, de la pintura. La cueva una cosa que... No, lo que decía pues será un libro para se publicaron dos. Y en cuanto a esto, una pequeña reflexión. Si hoy en día nos cuesta muchísimo trabajo a nosotros, si no es porque nos dicen por un calendario, es decir, el 21 de diciembre empieza el verano, el invierno, como en aquella época, y que apenas distinguían una estación de otra, y van a distinguir un día de otro para saber exactamente que al pasar por ahí era invierno. Buena pregunta, hombre, que era invierno lo sabían porque tenían frío. O sea que eso ha pasado de ser. O sea que lo que está definiendo es que acaba un ciclo y empieza otro. Sí, eso lo tengo claro. Pero, sabían que era eso? Pues eso le intento explicar con lo que César, que tenía que responder la pregunta, no yo, porque me cuesta más trabajo. Que César ha intentado explicar con el texto que le he leído, lo de, a ver cómo indico yo. El pentasemicírculo, o sea, el grabado con la línea vertical, hay un momento en que la sombra da en él, y no solo da, sino que se recorta como círculo y queda el hábito. Eso pasa una vez al año, pasa 3 veces al año, pasa en el día 21, 22, 23 de diciembre. Ellos sí sabían que pasaba eso, no sabían que era 21, 22, 23 de diciembre, les daba igual, pero sí sabían que ahí se paraba el sol 3 días. O sea, el sol, solsticio, viene de parada del sol. Pues los 3 días que se paraba el sol lo tenían localizado, precisamente ahí. Pero 3 días antes y 3 días después lo haría más a la derecha, porque sería, así que si en vez del 21, el día 20, lo haría un poco más a la derecha. Tiene que pensar que también es un proceso de observación. Probablemente estas culturas están trayendo ya ese conocimiento de los astros y de los movimientos del sol. Sí, ya no lo ha inventado el que vive en Mortimer, sino que da una serie de personas dentro. Ahora sí, hace favor. Por ejemplo, la raya marca el inicio, pero 3 días, una semana antes, lo haría más a la derecha. Por observación. ¿Por qué cogieron ese y no lo otro? No, por observación, porque queda el solsticio de invierno, entonces va a llegar un punto y luego va a volver. Dentro de la pared de la cueva va a haber un momento en el que esté iluminado hasta aquí, y a ellos observan cómo ahí se queda parado 3 días y vuelve a venir hacia acá. Entonces, eso es lo que intentan marcar, donde muere y resucita el sol, donde se para el sol. El día 21 lo que pasa es que llega ahí la sombra, y luego miren lo que pasa debajo. Sube. Se queda parada y sube. Estamos hablando hace, no sé, 2700 o 2500 años, 3000 años de Cristo. Me parece que no es el problema principal para observar diariamente, durante X años que se prueba. No puede ser casualidad. No. Pues la casualidad es un Porque teníamos pocas cosas que hacer, dedicaban a eso. por ejemplo, Yo no es que piense Y antes se daba mucho. una duda que tengo, a mí también me parece muchísima casualidad.
No vengas un Hombre, también pues una realidad, la muralla de 4 metros, que se entiende de la forma, es la forma en que se fijaba. ¿Más palabras? Yo sí quería terminar con una reflexión que ha hecho Narciso y me parece muy interesante. Él ha planteado en el final de su posición la necesidad de un estudio arqueológico en profundidad que vaya ligado también a la medida de protección efectiva del lugar, porque medida de protección legal tiene las máximas, pero claro, efectivamente. Y ya el año pasado, en la conferencia que dio Marcelo también sobre la arqueología en Jaén, fue un tema que se planteó, ¿no? ¿Qué ocurre con los descubrimientos en Jaén? Que a la ciudadanía sí que nos interesa, cómo está más aquí abajo. ¿Qué va a ocurrir con esto una vez que se haga público? ¿Qué medidas va a tomar la administración para la protección efectiva de eso? ¿Qué es su obligación? Es la obligación de la administración proteger este patrimonio. Yo pienso que, bueno, que ahí queda y que, bueno, también el hecho de que las asociaciones hagamos este tipo de actos es por eso, porque en gran medida el ejercicio de responsabilidad social y colectivo que tenemos la ciudadanía lo echamos en falta en las administraciones públicas competentes a la hora de la protección efectiva y la puesta en valor de todo esto. Quería comentar que entre las dudas que se nos planteaban, me he dejado una en el tintero, se nos planteaban para dar a conocer el descubrimiento. Y es que ante el hecho de estar en una propiedad privada, no queríamos darle publicidad. Pero es de aquí que no estamos en una propiedad privada. Es de aquí que gracias a Juan Carlos Roldán descubrió que en la escritura que el barranco de la Tinaja junto con el Cerro del Castillo estaban exentos de esa propiedad. Entonces, por eso nos atrevimos a hacerlo público, ¿vale? Sí, pero ya pasa por ahí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sin duda creo que estarán de acuerdo conmigo en que ha sido un auténtico privilegio escuchar estas disertaciones de Francisco, de Narciso, muy especializadas pero a la vez tan divulgativas y tan interesantes, ¿no? Aprovecho para dar de nuevo las gracias a nuestro compañero Juan Carlos Roldán por traernos este tema tan interesante al Vicerrectorado de Protección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social, que así también nos llamamos. Por supuesto, la enhorabuena a los ponentes de esta tarde, también a la ausente, ¿verdad? Y a todo el conjunto de especialistas que la verdad no tenía idea de esta dedicación, de esta implicación altruista y en cierta medida, y lo más importante, ese compromiso con el patrimonio histórico y por supuesto ese compromiso también que tiene Marina Heredia y su plataforma de iniciativa para ideas, y que bueno, agradezco muchísimo que haya moderado también esta mesa. Le emplazo, como todos los ponentes y también Marina han hecho a la visita del día 21, 22 y 23, porque será un auténtico privilegio poder disfrutar, no solo visualmente mediante el vídeo, el 3D, sino in situ. Así que nada, muchas gracias y gracias por... Ojalá, sí, gracias por su asistencia.